Yo creo que los actos corruptos sí o sí son con dolo. Probablemente hayan acciones que uno cometa que sí o sea, que sí afectan la sociedad, pero que cuando uno no es consciente de ellos, pues digamos que no está involucrado en la corrupción como tal. Pero cuando uno toma conciencia y sigue haciéndolos, esa es la verdadera corrupción y eso es lo que realmente deteriora como el tejido social del país. Bienvenidos a Red U al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Bienvenidos a otro episodio de Red U al Aire. Hoy queremos hablar sobre qué es la corrupción y por eso nos reunimos los 4 locutores de este podcast a discutir sobre el tema. Para empezar, según el Banco Mundial, la corrupción se define como el uso indebido de servicios públicos para beneficios personales. Sin embargo, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esta definición y quiero saber, Pacho, Dani y Lau Sofi, ¿qué piensan de esto? Según ustedes y en sus palabras, ¿qué es la corrupción? Para mí la corrupción es todo acto que uno hace en beneficio propio, sabiendo que va a perjudicar a otras personas, de alguna manera, así sea, así toque como esforzarse pensando un poquito en qué es lo que uno va a hacer mal, ¿no? Como que en primera instancia puede no ser muy evidente, pero que uno sabe que en el fondo no está bien lo que está haciendo. Para mí es eso. Lau Sofi, ¿tú qué nos ibas a decir? Básicamente para mí la corrupción es, sí, parte de ese interés personal en beneficiarse de una persona solamente a costa de los demás, a costa de los recursos y recursos no necesariamente monetarios, sino también pueden hablarse de otro tipo de recursos que son necesarios para el desarrollo de toda una comunidad o de toda una sociedad. Entonces es precisamente aprovechar esos recursos que sirven a la comunidad en beneficio propio y usarlos de manera indebida. Es básicamente como que esa noción de corrupción que la que yo comparto y la que yo tengo. Dani, ¿tú? Bueno, yo voy a ser un poco ñoño, voy a intentar explayarme un poquito acá porque como lo conversamos en un podcast anterior de conflicto, del posconflicto y la corrupción, cuando uno no tiene claro el problema es difícil combatirlo. Entonces, voy a intentar explayarme un poco, sin embargo, también como Dani León considero que la definición del Banco Mundial se queda corta y voy a intentar dar unas razones por qué. Primero, la corrupción es un concepto muy complejo, ¿cierto? Porque tiene muchas ideas, tiene muchos conceptos, tiene muchos actos y cuando tenemos toda esta multitud de situaciones digamos, en un concepto es difícil como conceptualizarlo, ¿cierto? Hay actos individuales, hay actos colectivos, hay actos legales, hay actos ilegales y hay muchísimos factores que afectan la corrupción. Puede ser el factor económico, como bien lo dijo Lau. Usualmente vemos la corrupción como un acto económico, lo cual está mal porque la corrupción no solo ataca factores económicos, sino que ataca factores de otra envergadura, como pueden ser factores institucionales, factores políticos, sociales y hasta históricos. Tenemos idealizada también que la corrupción es un problema público, lo cual es totalmente inválido y por eso la definición del Banco Mundial se queda corta, porque la corrupción principalmente está en nosotros como seres humanos, es un tema privado realmente, que después se traslada a lo público por los intereses que maneja el Estado, es otra cosa, pero esto surge como un tema privado. Por lo tanto, es muy difícil de definir, pero digamos que la definición da unos ciertos elementos que es abuso de poder, totalmente independientemente de que sea pública o privada. Hay un abuso de un poder que se dio. Hay un beneficio particular que sea un beneficio general, volvemos a lo mismo, independientemente que sea pública o privada. Hay un beneficio que solo me va a favorecer a mí frente a ese poder que yo tengo que debería favorecer a un colectivo. Puede ser en el Estado con las entidades públicas o puede ser en el sector privado frente a cualquier colectivo.
porque pues bien sabemos que la corrupción es un acto entre pares, pues es un acto social, como muchos actos sociales que tenemos. Y lo más importante, que es el detrimento de la ética de todos nosotros. Creo que eso es lo más importante de la corrupción, independientemente de qué corrupción hablemos, es que hay un detrimento en la ética que nosotros como seres humanos tenemos y por eso se dan estos actos. Ya si vamos a hablar de gran corrupción, una corrupción macro, también tiene unas características adicionales. Por ejemplo, el factor económico, unas sumas abismales de dinero, el factor político, usualmente la cúpula del Estado es la que está involucrada, o la cúpula de grandes compañías, de grandes multinacionales, el factor sistémico, como dirían por ahí, Roma no se construye en un día, ¿cierto? Cuando se generan actos de corrupción complejos, esto conlleva a que poco a poco va avanzando la ola, ¿cierto? El factor social, siempre se vulnera a personas con esto y eso es algo que muy poca gente tiene en cuenta. Y por último, el factor impunidad. Siempre que hablamos de corrupción hay un factor de impunidad precisamente porque juega con las dinámicas del poder. Entonces yo creo que así podríamos como concretar un poco más el término. Yo quiero resaltar algo y es que efectivamente, digamos, la corrupción es compleja y la corrupción a veces siempre, por lo general, la relacionamos con lo público, pero nosotros también con pequeños actos también, lo que decía Daniel es muy cierto, podemos llegar a ser corruptos y muchas veces no nos damos cuenta o lo justificamos por el simple hecho que tal vez hay otros actos de corrupción más grandes, macros, como los dice Daniel, y pues en realidad no es así. El tema de corrupción es tan complejo y está tan presente que a veces como que nosotros justificamos o no necesariamente justificamos, sino más bien no somos conscientes. Y era básicamente como ese punto y también resaltar que la corrupción efectivamente sí genera víctimas, que es algo que tampoco hemos entendido o como interiorizado, que las víctimas se pueden dar, no sé, por la falta de ética a la hora de construir un hospital que le brinde, no sé, buena salud a la comunidad. Digamos, es como también ser consciente que eso también puede darse por la corrupción. Yo creo que de lo que tú dices, hay una palabra que me llama mucho la atención y es conciencia. Y creo que eso es fundamental a la hora de hablar de un acto corrupto o no corrupto. Y también un poquito hablar de lo que nosotros intentamos generar con la red. Muchas veces nosotros no somos conscientes, primero que nosotros también cometemos actos de corrupción e intentamos que todo sea alejado de nuestra responsabilidad. Entonces nosotros tendemos a pensar que la corrupción, o sea, como sociedad, que la corrupción está en lo político, ¿no? Y que está alejada. Y que nosotros no cometemos actos de corrupción. Una vez nosotros somos conscientes de que los cometemos, ahí el acto se vuelve, ¿cómo se diría, Dani? Ayúdame tú, como cuando uno comete un acto con plena intención, eso tiene un nombre en derecho, como dolo, eso, exacto. Y yo creo que los actos corruptos sí o sí son con dolo. Probablemente hayan acciones que uno cometa que sí o sea, que sí afectan la sociedad, pero que cuando uno no es consciente de ellos, pues digamos que no está involucrado en la corrupción como tal. Pero cuando uno toma conciencia y sigue haciéndolos, esa es la verdadera corrupción y eso es lo que realmente deteriora como el tejido social del país. Otra cosa que me parece muy importante es la normalización. Y esa normalización nos lleva a perder como la conciencia que nosotros mismos tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando la sociedad empieza a normalizar el hecho de sobornar a los policías, mucha gente ni siquiera es consciente que es un acto corrupto y lo sigue haciendo y obviamente alimenta un sistema de sobornos y de poca transparencia que nos afecta a todos. Pero nuestro deber y lo que como sociedad deberíamos hacer es intentar hacer que nosotros en un sentido individual, pero también colectivo,
empecemos a tomar conciencia sobre lo que deberíamos y no deberíamos hacer. Y yo creo que eso es como un punto de partida fundamental para poder combatir la corrupción o para poder definir si un acto es corrupto o no. Pero pues no sé ustedes qué opinan. No sé, Pachis, tú qué quieras decir, pero algo yo quiero decir súper rápido y es muy cierto, a veces normalizamos también como estudiantes prácticas que no deberían ser así, digamos, una vez hablábamos en la red, dentro de un producto que se llama Bajo la Mesa, hicimos como un escrito sobre fraude académico. Entonces nosotros también tendemos a normalizar esas prácticas de, ay, páseme la tarea, o ay, venga, me copio, o ay, cometo plagio y nadie se da cuenta, pero a la larga eso también llega a tener muchísimas consecuencias, tanto individuales como colectivas, porque pues la idea es nosotros prepararnos como profesionales de manera ética, pues para hacerlo, por decir, buenos profesionales y buenas personas. Y yo creo que justo en esa misma vía, la USOFI, algo que como que a mí me hace como dudar un poco o la definición del Banco Mundial, es que la definición del Banco Mundial habla de servicios públicos y cuando uno habla de servicios públicos en general, la gente piensa como el dinero, sí, y se asocia de nuevo solo con la política. Pero realmente, en el ejemplo que tú traes, que es la copia, afectación colectiva hacia tus otros compañeros, hacia el profesor, hacia la clase, hacia el aprendizaje, incluso hacia el con profesionales no preparados. Pero como no es un recurso público, entonces simplemente eso no es corrupción. Y sí, eso es corrupción. Y más cuando es un acto tan consciente. No sé, ¿y tú qué opinas al respecto? Bueno, siempre hemos tenido este debate en la red de si hablar de no es un debate fácil porque para algunos es muy claro y para otros no tanto. Es esa causalidad, dirían los economistas, esa causalidad entre el acto y lo que pretendemos proteger, que es precisamente este fenómeno. Cuando digamos que en primera uno podría decir que el afectado es el propio estudiante, porque lo que va a pasar es que va a ser una persona menos preparada para el ejercicio profesional, va a ser menos competitiva y pues esto va a generar que no consiga empleo, que consiga empleos de acuerdo a sus capacidades reales y no con las que se pretendía formar, ¿cierto? Pero cuando, digamos, vemos este fenómeno un poco más en macro y vemos esta causalidad un poco más no próxima, sino lejana, vemos que esto le hace un daño a la sociedad gigante. Porque en primera, ese estudiante va a ser un profesional en algún momento y ese profesional va a tener que tomar decisiones importantes, principalmente si es pues un profesional que maneje recursos públicos o no, o recursos privados de una empresa que esté en el área de compras, qué sé yo. Ahí vamos a tener el primer fallo y es que esta persona que tiene como unos rasgos éticos que no son tan trazados va a tener esta posibilidad de cometer el acto que no ha cometido, pero ya cuando lo hizo, o sea, si lo hace para perjudicarse al mismo, ¿qué nos hace pensar que no lo va a hacer para perjudicar a alguien más? ¿Me explico? Entonces, es un tema complejo porque no es muy clara la relación, pero si miramos de pronto haciendo un poco de análisis en perspectiva, es decir, hacia futuro, podría ser muy perjudicial para muchas personas y especialmente si este sujeto, pues en primera llega a asumir cargos que requieran un manejo de recursos y en segunda, y es muchísimo peor, si asume cargos de poder común en este país, que la meritocracia no sea tan explayante como quisiéramos. Y yo creo que eso nos lleva a una gran primera conclusión, o bueno, a dos, en realidad. La primera, pues que definitivamente la corrupción no está solo en la política, y yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría que se quedaran todas las personas que nos escuchan y en las que no nos escuchan y en verdad en la sociedad colombiana, que dejemos de atribuirle las responsabilidades a otros y seamos súper conscientes que la corrupción también empieza o termina con nosotros.
Y la segunda gran conclusión, y es que creo que se empieza por cosas pequeñas, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, cuando el estudiante, en tu ejemplo, Dani, empieza con copia en la universidad y cuando es un gran profesional, todo esto se puede acrecentar. Eso mismo pasa con nuestras primeras generaciones, cuando las generaciones se educan en una cultura en la que la corrupción es lo que prima, y eso ven en su colegio, en sus papás, en sus amigos, en sus familias. Simplemente van a empezar con cosas chiquitas de acuerdo a su entorno, pues porque claramente un niño de 10 años no se va a poder robar la plata de la educación pública, pero sí puede hacer otro tipo de cosas que en un futuro simplemente van a tener una magnitud proporcional a lo que ese niño, pues este niño ya adulto pueda hacer. Entonces yo creo que, digamos que nuestra segunda gran conclusión es que la prevención y sí, la concientización de los actos pequeños y la importancia de la transparencia en actos pequeños, sí puede beneficiar el futuro de nuestro país. No sé, Pachi, ¿tú qué opinas al respecto? No, yo quería decir algo y es que tú diste una palabra que me parece clave ahorita, que es normalización. Para mí como que la esencia, no sé, lo que permite que sea tan extendida la corrupción es eso, el hecho de que ya ciertos actos se vuelvan parte de la sociedad, porque es que así la sociedad funciona. Entonces, si tú no haces X, Y o Z, si tú no te copias en este parcial, si tú no eres vivo y le das la plata al policía, o si tú, bueno, toda esa serie de cosas, la sociedad Típico dicho, el vivo vive el sigue. bobo, ¿no? Ajá, Algo como así. que, no, pues si ya funciona así, dejarlo así. Entonces, no, y no es el hecho. El hecho es que también va atado a esa conciencia sobre la realidad en la que uno está parado también, ¿no? Creo que es mucho más fácil para alguien que no percibe los efectos de lo que hace, sea sentado en un escritorio tomando decisiones importantes, o sea simplemente esa persona que no se da cuenta que detrás de los 50.000 X plata que le dio un policía, ahí uno no sabe qué literal red puede haber de personas que se ponen de acuerdo para, pues, para que esto siga y se estanque, no sé, como pudiéramos Y decir, es que, el buen proceder de las cosas. total, y es que yo creo que ahí también hay otra cosa clave y es que la omisión también hace parte del problema. O sea, cree que, que por no hacer nada está haciendo. Amigos, si tú ves que está sucediendo un acto corrupto, es tan parte del problema como la gente que está cometiendo el acto de corrupción. O si simplemente te dejas sobornar, también está siendo parte del problema, aunque tú no seas como la parte activa que está pidiendo el soborno, pero estás y no estás denunciando eso. Y yo creo que porque yo creo que si más personas fuéramos más frente al tema, no habrían tantos incentivos para que la gente sea corrupta, como una historia súper cortica que yo creo que Pachi ya se la sabe, pero hace como un mes yo iba en el carro y me paró una policía, me pasé los papeles, casual, tranquila la vida, pues porque yo creía que no estaba cometiendo ninguna infracción. Cuando ella me dice, tiene la revisión no tiene revisión tecnomecánica, y yo no, pues es que creo que el carro no es tan viejo. Y me dijo, como sí, se le venció hace una semana, la tenía que hacer. Y yo como, entonces me dijo, inmovilización y parte. Y yo, oh my God. Y entonces luego me dijo, no, pues hay muchas maneras de solucionarlo. Y yo, obviamente yo ya sabía que me quería sobornar. Y yo le digo, ¿sabes algo? Yo sé que hay muchas maneras no legales de solucionarlo y lo tengo clarísimo. Yo no puedo ir en contra de mi moral. Mira, nosotros tenemos una red, bla, 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 le conté todo el tema, le mostré hasta el Instagram y la señora me dice, bueno, es que pues te puedo poner solo el parte, no te inmovilizo el carro y vete tranquila. No le di un peso. Y ella fue muy consciente
O sea, ella me sobornó conscientemente, pero también dejó de hacerlo conscientemente cuando yo le dije que realmente es que no le iba a sobornar. Probablemente lo que yo pensaba, si más gente fuera parada en la raya en no hacer parte de la normalización, porque en Colombia todo el mundo soborna a policías, eso es como el pan de... Si la gente fuera parte de ser, probablemente los índices disminuirían un montón. Lo que pasa es que la gente prefiere quedarse calladita y actuar como actúa el resto de la sociedad, y esos son fenómenos sociales que pasan en Colombia y en cualquier parte del mundo, en donde la gente se comporta como sus pares. Entonces, ¿cuál creo yo que es la solución? Como hacer un como cambio o un par en el tiempo y empezar a hacer que se normalicen los actos transparentes y que la gente empiece a comportarse como sus pares transparentes. Pero, pues obviamente esto es un camino a pasar de hoy a mañana. Entonces, no sé, una perspectiva de cómo es la corrupción en Colombia y que definitivamente, una vez más, no es solo política. No sé, Dani, ¿tú qué piensas? Bueno, muy interesante, Dani, y algo que a veces mucha gente no cae en cuenta es que aplicar la ley también es corrupción, no aplicarla, ¿cierto? Independientemente de que no hayas pagado un soborno, la policía no aplicó la ley en su totalidad. Totalmente. Y a ti no te tienen que llevar los carros si mecánica, tú tienes como 24 horas para hacerla. O exacto, cometer, ¿no? Eso que Claro. te hizo se llama concusión. También hay algo que yo quiero ahondar y agregar en ese tema súper rápido, y es que también existe en los patios, también es Sí, un eso está tipo de terrible. negocio. Claro. Ujú. Entonces, El abuso de poder yo creo que es una realidad en Colombia y creo que eso sí lo podemos ver claramente desde el celador de un hospital que se cree el dueño y uno dice, este man, ¿qué ha pasado a mí? Desafortunadamente por estos días me pasa a frecuencia desde ese tipo de cosas hasta, por ejemplo, que el presidente de la República anuncia que compra unas vacunas, pero uno revisa el portal de contratación pública y no hay nada. Entonces, vemos acá una relación de cómo desde esto de poder las personas ya puede haber una malversación hasta que sean la cabeza del Ejecutivo. Es una locura entender este fenómeno porque se ven todas las escalas, en todas las actuaciones, es increíble. En gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero ujú. yo otro refrán que he escuchado y que creo que es súper cierto es que el poder corrompe. El poder así o así, y uno de verdad tiene que tener como valores y principios para llegar a tener una posición de poder a su ética. Y yo creo que necesitamos y más personas en general en nuestra sociedad que le sean fieles a su pequeño poder, porque todos igual incidimos en la sociedad. Decir algo ahí, y es que yo creo que ahí es el tema de, bueno, lo que decía Dani, es fundamental la conciencia, o sea, la conciencia de qué va a suceder si yo cometo determinado acto de corrupción, y más si tengo un gran poder, que como Dani lo decía, es una gran responsabilidad, porque poder se trata de influir e incidir de una manera importante, pienso yo, y lo considero de esa manera. Y también, digamos, también lo que se hace al interior de la red, digamos, promover esos valores mediante la educación. Y también la educación es, podrá tal vez sonar cliché, no sé, pero la educación es una herramienta y un instrumento tan poderoso y tan necesario como para ahondar y profundizar en esa conciencia de la importancia de los valores, de recordar todo el tiempo por qué tengo que usar los valores y para qué tengo que usarlos. Entonces también es como un mecanismo necesario para combatir con pequeños actos la corrupción. O sea, eso es lo que, digamos, puedo decir aquí, es me enorgullece de la red un montón,
como de verdad educar para disminuir esa cultura de corrupción que tanto normalizamos. Y también hay algo que, digamos, me llamó la atención con lo que dijo Dani, y es el hecho de que nosotros tenemos el deber también de denunciar el tema o un acto de corrupción. A veces no es fácil porque también implica temas de seguridad, pero también hay actos de corrupción que no necesariamente implica y que a veces nos hacemos los de la gafa. Entonces, ignoramos y eso hace que se cree una cultura que normalice la corrupción, que la adopte, la adapte y la refuerce. Entonces también como ciudadanos, no ver la corrupción como algo lejano de solo la entidad pública o solo el Estado es el encargado de atacar la corrupción y solo son ellos los corruptos. No, también nosotros somos quienes aportamos con nuestros actos denunciando o haciendo valer la ley y las cosas como son. Nosotros también contribuimos de esa manera a detener ese, digamos, dominio de la corrupción, si se podría llamar de esa manera. Súper, Lau, Sofi, creo que entraste como en un tema con el que me gustaría cerrar y es los mecanismos para combatir la corrupción, y tienes toda la razón. Claro que hay mecanismos legales y yo creo que Dani nos puede hablar súper al punto de eso, pero la educación es fundamental, la prevención es fundamental, entonces no esperar a que ocurran los hechos, sino hacer que los hechos no ocurran, educando a las primeras generaciones y a las generaciones que ya están en el poder y concientizándolas, y también en nuestra cotidianidad. Entonces, pues no sé, ¿qué me pueden decir de estos aspectos legales para combatir la corrupción y de estos aspectos no legales, pero cotidianos con los que podemos contribuir a un país menos corrupto? Bueno, yo intentaré ser muy breve porque afortunadamente tenemos demasiados mecanismos legales para combatir la corrupción, tanto preventivos como reactivos. Eso es algo que no mucha gente sabe, piensa que lo único que hay es el Código Penal y eso es totalmente falso. Tenemos mecanismos preventivos en casi todo. Tenemos algo que se llaman inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones, por ejemplo, que atacan a la persona, es decir, que la persona no pueda llegar a cometer actos que puedan desviar su interés. Tenemos también mecanismos preventivos como los programas de ética empresarial, por ejemplo, lo que los norteamericanos llaman el compliance en el sector privado, que es manejar cómo se estructura la ética dentro de una empresa bajo los principios tanto del buen gobierno corporativo, que básicamente son buena fe, lealtad y cumplimiento. Y bueno, tenemos muchos más, pero esos son como los más importantes. Y también de manera reactiva tenemos muchísimos. Tenemos los controles que hace la Procuraduría, los controles que hace la Contraloría, las IAS, la Fiscalía. Los entes de control. Los entes de control, diría nuestra linda Constitución. ¿Qué más Yo les no gusta? sé. Tenemos A mí me parece que también. Siento que eso existe en el papel, Dani, y claro que hay ejemplos como que se notan, o sea, Andrés Felipe Arias es un ejemplo como de, ok, se cumplió la ley, pero en el 90% de los casos creo que esto no pasa, precisamente por la misma corrupción. Y segundo, lo que pasa mucho es algo que también hablábamos en nuestro podcast del proceso de paz, y es que los que terminan pagando las consecuencias son, ¿cómo se dice esto? Como chivos expiatorios de unos niveles mucho más bajos Los que peones. quienes realmente corrompen el sistema. Igual, yo creo que, o sea, tampoco podemos decir que todo está mal. Evidentemente, los controles sí funcionan. Evidentemente, los entes de control hacen un arduo esfuerzo por cumplir sus metas y por realmente velar por el bienestar público, pero nos falta, y nos falta muchísimo. Y yo creo que también nos falta un poquito más de mano dura como sociedad, de hacer valer nuestros derechos, por lo menos en estos términos muy, muy leguleyos, de hacer valer nuestra Constitución cuando esto pase. No, y yo quisiera ahí agregar algo, si me dejas. Dale. Y lo que quiero decir Obviamente, es, Pachi. sí, no, lo que quiero decir es que esa mano dura no, o sea, no necesariamente es la ley, es el hecho de pronto lo que mencionábamos ahorita, el hecho de
denunciar, pero no es una denuncia, no es la denuncia ante el ente, no, es del hecho de que si yo estoy viendo que alguien está haciendo algo malo, decirle incluso a la misma persona, por chiquito que sea, oiga, ¿para qué soborna al policía? Pues no lo haga. Y O amigo, date cuenta, la estás embarrando. no, O no sea, se copie, porque pues qué necesidad, pues Date cuenta, amigo, date cuenta. es eso, es Sí, eso. de acuerdo. sí, Pachi, de si te acuerdo. acuerdas también lo que hablamos como ejemplos creativos, que bueno, está la ley y la ley sí, chévere, es necesaria para marcar unos parámetros de convivencia, pero ¿te acuerdas lo que hablamos de los nudges? Sí, Como sí, esos sí. aspectos también. No Ajá. sé si quieras compartir así Sí, como los dinos, haznos mecanismos un resumen de un creativos. minuto, Lau, de los nachos. O no sé si Pachi, cuéntanos que yo siento que hemos hablado un montón. Dale, no, pues todos hemos hablado de acuerdo a lo que sabemos. Yo soy, Pero como ingeniero me queda de pronto un poco más cerrada la cosa, pero no, el tema de los noches es muy, muy chévere y me parece interesante, que es básicamente influir en la manera en que las personas piensan con pues simples pistas, simples detalles, sea visuales, sea haciendo poner en un papel el orden, pues cambiando el orden en que se firma un contrato, ese tipo de aspectos que uno no se imagina ni siquiera por dónde pueden ayudar a hacer una solución, pero pues también constituyen una solución. Desde el punto de vista de ingeniería, ya ahora que lo mencioné, sí, el simple hecho de hacer bien, o sea, de tomarse el tiempo porque yo creo que voy a ser muy sincero, porque me pasó a mí estudiando, uno a veces por simple pereza, ahí arranca la corrupción. Uno sabe que no está haciendo una fórmula bien porque le da pereza desarrollar una ecuación, por poner un ejemplo. Y estoy seguro que eso pasa afuera en la vida real y que por eso mucha gente se escapa a inspecciones técnicas, no pasan ciertas... El camino fácil, dirían por ahí. exacto, es eso. Eso también Yo creo influye que ese es mucho. uno de los mayores, ¿cómo se dice eso? Como causales de la corrupción, y es que uno quiere conseguir el camino más fácil, pero bueno, pues la idea es que para construir sociedad somos muy conscientes que el camino no es fácil y que juntos tenemos que poner granitos de arena que nos permitan tener una sociedad más transparente, y estos granitos de arena no reposan en la Constitución, definitivamente. Sí es una ayuda, sí es una herramienta y sí tenemos que aprovecharla y conocerla, sobre todo, para poder usarla a favor de la sociedad, pero nosotros como individuos y como ciudadanos necesitamos tomar conciencia sobre nosotros y sobre las personas que nos rodean, ayudarlos a tomar conciencia y educar y prevenir, no dejar que el acto ocurra, sino evitar que ocurra. Muchas gracias a los tres por reunirnos hoy, me parece muy chévere, creo que hay mucha tela para cortar en este tema, evidentemente 40 minutos nunca van a ser suficientes, pero gracias por su tiempo. Gracias Lau, gracias Dani, gracias Pachi. que estén bien. Chao. No, Bueno, que estén muy bien y pues esperamos que esta charla nos dé a todos herramientas para seguir luchando contra la corrupción, aun cuando esta es invisible. No siendo más, recuerden que para visibilizar un problema hay que hablar de él. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este podcast, que es todo el grupo de podcast de la red UBA. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, red_UBA, Facebook, la red UBA. Y si quieren saber más de nosotros, pueden entrar a nuestra página web www.reduba.org. Si les gustó este podcast, den like, compártanlo, déjenos saber sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos o escuchamos en una próxima ocasión.